No sé cómo les va, cómo les está yendo en aula virtual, pero ciertamente yo estoy colocando información primera, segunda, tercera semana y espero que tengan acceso a la aula virtual, no haya ningún inconveniente. Seguramente en el transcurso de la tarde me lo comentarán. Vamos a ver este señor entonces, Edward Deming, un poco más. Un poco más. Acá está. Espero que se esté viendo razonablemente bien y sin dificultad. Es ese señor que tenemos a la vista. Ya ha entrado en años. Algo de lo que dijo, bueno, para empezar, ha tenido una gran producción bibliográfica. Algunos textos posiblemente se pueden conseguir en, en Internet, en Google. La nueva economía en este momento que está en castellano, ya lo tienen ustedes en el WhatsApp del grupo. Otros textos podrían conseguirlos de repente a través del Mercado Libre, seguramente buenas traducciones, pero ha sido un gran productor en términos de publicaciones. La salida de la crisis, out of the crisis, es seguramente el texto más importante en lo que corresponde a sus escritos, publicado en muchísimos idiomas y leído y analizado permanentemente. Eso nos dijeron los chicos del video, ¿no? Algo otra vez de ese señor, nació en el año 1900, murió en 1993 en Estados Unidos. Eh, Trabajó mucho con la estadística, a pesar que él de profesión fue ingeniero, ya se dijo, fue docente universitario, autor de textos, también se ha dicho, consultor y difusor del concepto de calidad total. Y por supuesto, todo un personaje asociado con el milagro japonés, el resurgimiento del Japón después de la Segunda Guerra Mundial. No olvidemos que Japón, acabando la Segunda Guerra Mundial, fue uno de los países más devastados por los efectos de la guerra y sin embargo Japón en un tiempo bastante sorprendente ha alcanzado la categoría de potencia económica mundial. Y como se lo dice más adelante Deming, hecho es que los recursos naturales no abundan en el Japón. Algunos datos más que los vamos a repetir, creo que es importante repetirlos. Nació en Sioux City, Iowa. Se mudó a Powell, Wyoming, a la edad de 7 años. De ahí partió hacia Laraman a estudiar en la Universidad de Wyoming. Terminó la carrera en 1921 con el bachillerato en ingeniería. El año 25 obtuvo la maestría en física y matemáticas y en la Universidad de Colorado. En 1928 ya se doctoró en la Universidad de Yale en física. Inmediatamente fue contratado como docente. Hemos sabido también que en sus años de formación hacía trabajos menores con los que seguramente ayudaba a sus estudios, ¿no? Trabajos muy elementales, que ahora podríamos decir que son muy poco remunerados. Trabajó luego en el Departamento de Agricultura en Washington, D.C., fue consejero estadístico para la Oficina del Censo de Estados Unidos. En este periodo, Deming descubrió, durante este periodo, Deming descubrió el trabajo sobre el control estadístico, la importancia del control estadístico. Y se enteró de la existencia de Walter Sheward, con quien tiene un encuentro académico muy fuerte. Sheward trabajaba en los laboratorios telefónicos Bell y sus ideas fueron las bases de las ideas también de Deming, que curiosamente, o de repente no tan curiosamente, en Norteamérica no causaron demasiado impacto o se sintió como que eran trasnochados
o como que no eran suficientemente dignas de tomarse en cuenta. Otra vez se confirma que nadie es profeta en su tierra. Y como lo dijo esta doctora Cito, lo consideran un loquito. El loquito de la estadística que no le hacían demasiado caso, ciertamente. Ahora Japón sí fue atendido, se empezó a leer a Sheward, ya se dijo que no se hacía en Estados Unidos. La Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros en 1950 invita a Deming a Tokio para que dé algunas charlas sobre control estadístico de procesos. Deming se queda en Japón, hace varias conferencias, se divulgó absolutamente con mucha intensidad, se editó, se imprimió, se vendieron miles de textos de las conferencias y los pensamientos de Deming. Incluso hay una anécdota que dice que pretendieron pagarle su derecho de autor, Deming lo rechazó y le dijo que creen un premio para las empresas que demostraran un comportamiento ejemplar en la mejora de la calidad. Ahí empieza a gestarse justamente el famoso premio Deming de la calidad. Entonces, a la fecha, el premio Deming se considera como el número uno entre los premios de calidad. Los japoneses lo han llegado a llamar el padre de la tercera revolución industrial. Él habló de la productividad, él habló de la optimización de recursos, de la reducción de costos, de la conquista de mercados, de la satisfacción del cliente, y por ahí se dijo la palabra, fue subversivo, ¿no? Subvirtió un orden establecido de verdades absolutas que se manejaban en Norteamérica, ¿no? Entonces fue subversivo y revolucionario en términos de calidad. El fuerte en él es el control estadístico de procesos. Ya estamos viendo que prestó mucha atención a la variabilidad y a no hacer demasiado caso a la inspección, sino a los resultados estadísticos, con miras a reducir costos y errores. En su estadía en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, él trabajó en fábricas de armamento y de él se sabe que esto llegó a reducir mucho, a incrementar mucho la productividad en armamento en la Segunda Guerra Mundial. Ya eso fue uno de los elementos que hizo que se haga notorio en varios países del mundo como el Japón. Deming menciona los 14 puntos y las 7 enfermedades de la gerencia. Otra vez, cuando habla de los 14 puntos, ciertamente él mucho piensa en su actividad fabril, un ingeniero. Entonces, cuando nosotros lo revisemos con un poquito, ahora en la exposición con un poquito más de calma, los chicos del video lo han hecho bastante rápido, podremos ir de repente a tratar de pensar, ¿y esto cómo lo jalo a mi institución educativa? ¿Cómo lo jalo a mi actividad profesional? Ya nos va adelantando que todo proceso es variable, y lo recomendable es reducir la variabilidad o desviaciones. Él se aplica mucho entonces en el control estadístico de procesos y en el análisis para detectar causas asignables de variabilidad con el objetivo de reducir esas variaciones que las consideramos perjudiciales. A él se le reconoce el llamado círculo de Deming, que en realidad debiera ser el círculo de Deming y de Sheward. Ya está mencionado, que se refiere a planear, hacer, verificar y actuar. Planear, hacer, verificar y actuar. Y es un círculo porque estamos repitiendo constantemente. Planear, establecer metas y objetivos, determinar métodos para alcanzar esas metas. O sea,
las estrategias y los recursos con que se cuenta. No hay estrategia sin un censo de recursos. Seleccionar al personal competente, realizar, ejecutar el trabajo. De personal competente vamos a conversar. Verificar, medir el desempeño, comparar contra metas y objetivos. O que le dicen también esto, chequear, ¿no es cierto? A ver cómo salió la cosa. Y actuar es para corregir, para tomar actividades correctivas o preventivas, para establecer planes de mejora y en términos genéricos estandarizar la calidad y reducir esa variabilidad que era su preocupación. Vamos a regresar al rato a este círculo de Deming un instante. Porque Deming plantea el trabajo con calidad como el inicio de una reacción en cadena. Es decir, dice Deming, si tú empiezas a trabajar con calidad, aumentas tu productividad, porque vas a producir menos errores y cometer errores es costoso. Entonces, trabajando con calidad vas a reducir los costos. Y si reduces los costos, estás en calidad de reducir tus precios, porque tu productividad se va a incrementar. Eso te va a permitir, con precios bajos, aumentar tu participación en el mercado, porque los mercados van a buscar la calidad que estás dando y los bajos precios que estás imponiendo. Eso te llamará a aumentar tu producción, aumentar tu participación en el mercado y por lo tanto generar nuevos puestos de trabajo con aumento de beneficio para trabajadores, para la empresa y para el mercado que está recibiendo productos de calidad a bajo precio. Esto le llama reacción de cadena de Deming o algo así como un círculo que envuelve, del cual es difícil salir, dicho sea de paso. Uno de los principios es que cuando uno empieza a trabajar con calidad, es difícil de seguir haciéndolo, ¿no? Es difícil retroceder. O sea, la calidad tiene una categoría de ser envolvente. Podemos hablar de los 14 puntos de Deming, pero yo quisiera regresar, si ustedes me lo permiten, a este círculo de Deming. Actuar, planear, hacer, verificar. Yo creo que cada maestro lo aplica permanentemente en su praxis docente. El maestro del aula está haciendo su plan de lección con metas y objetivos, está planteando estrategias con los recursos. Si tiene conectividad a internet, si tiene aula, aunque sea si es que tiene piedritas o chapitas porque se encuentra en un sitio muy rural, muy alejado, con lo que tiene el maestro está planeando sus actividades, estableciendo sus metas y sus objetivos racionalmente en función de lo que dispone. El maestro planea. El maestro ejecuta el trabajo, ¿verdad? Es el que se encarga de las labores en el aula. Y luego verifica, mide su desempeño y seguramente a través del desempeño de los estudiantes también, ¿no? Por eso es que el maestro dice, voy a evaluar, ¿no? ¿Qué vas a evaluar? Vas a evaluar todo, ¿no? Entonces, hace una contrastación también entre sus metas planteadas y los objetivos alcanzados, ¿no? Lo cual le lleva inmediatamente a replantear, a corregir, a buscar qué mejorar. Esta clase no me salió bien, la próxima vez la voy a hacer de la siguiente manera. Estos estudiantes no funcionaron así, de repente con esta metódica distinta. Y el maestro vuelve a planear, vuelve a hacer, vuelve a verificar. La vida del maestro es hacer rodar permanentemente el ciclo de Deming, o si ustedes gustan, el ciclo de Shewhart y de Deming. Y lo va a hacer el director de escuela. Y lo va a hacer
el director del UGEL, y lo hacemos en la universidad, y lo hacemos en la facultad, y lo hacen los directores, y lo hacen los decanos, y lo hacen las autoridades en cualquier institución educativa. Entonces, sencillamente no es una gran novedad, pero es bueno que recapacitemos en esto. Es bueno que podamos identificar cómo se ha gestado. Y acá hay un punto que ustedes pensarán que les he rayado. No hablé del personal competente. Quisiera hasta el momento, si alguien tuviera alguna opinión, que me la dijera hasta lo que vamos conversando, porque quiero hacer hincapié en el personal competente. Un instante. A decir algunas herejías al respecto. Voy a dejar de compartir un momentito. Listo, profesores. Habíamos visto el círculo de Deming, ¿no? Y habíamos detectado el término personal competente. Es importante que trabajemos con personal competente. Pregunto así, bien simple. ¿Qué criterios deberíamos aplicar para abastecernos de personal competente? Pregunta bien simple. Y me encantaría algunas opiniones. Profesor, disculpe, ¿puede repetir la pregunta? ¿Qué criterios tendríamos que aplicar para conseguir personal competente? Imagínate que usted es director en su escuela. Necesita docentes. ¿Qué criterios debemos buscar? ¿Qué características debemos buscar, pedirle a ese docente que necesitamos contratar o nombrar? Porque es lógico pensar que personal eficiente, personal de alta calidad, nos va a dar productos de alta calidad, y en términos inversos igualmente, ¿no? ¿Qué le pedimos? Profesor, por ejemplo, puede ser el tiempo que va laborando. Experiencia, me dice usted. Ajá, su experiencia, ¿no? El tiempo Ok, que ya laboró. yo Bueno, apunto, no, yo apunto. Maestro Díaz. Buenas tardes, colega. Buenas tardes, profesor. Yo considero que los criterios que tomaría en cuenta es que el personal que voy a contratar se ajuste a las necesidades que requiere la empresa, número uno. Segundo, que se acomode o que se ajuste a las características del servicio de calidad que voy a brindar, que también tenga la capacidad, si voy a trabajar en un colegio, que tenga la capacidad de trabajar en equipo, que sea asertivo, y finalmente que sea un agente solucionador de problemas. Bueno, es lo que yo considero. Gracias. 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 ¿Alguien más? Pérez Córdoba, por favor. Buenas tardes, profesor. No. A mi parecer, se pediría, ¿no? Es necesario que se pida que tenga conocimientos vastos de la materia que va a enseñar, un profesional capacitado y actualizándose siempre, ¿no? Y siempre debe ser un profesional de escala, ¿no? Siempre debe querer más. Y por lo tanto, siempre esa persona va a dar más también, ¿no? Entonces, y eso se demuestra, ¿no? Sus referencias de trabajos anteriores, ¿no? Y como le digo, ¿no? Tiene que tener un conocimiento firme y vasto, y su profesión tiene que ser ligada directamente, ¿no? Tiene que ser un licenciado en educación. Gracias. Yo estoy apuntando todo eso. Profesor Fuster Zúñiga.
Doctor, buenas tardes. Buenas tardes a todos los colegas. Creo que considerando la experiencia que se ha vivido con el COVID, los docentes tendrían que tener ahora necesariamente competencias, por ejemplo, competencias digitales, ¿no? Competencias en el manejo de la tecnología, de todos los recursos tecnológicos que hoy día existen. Y también creo que también los docentes deberían tener capacidades para la investigación, para poder transmitirlos a los estudiantes, si es posible, desde el nivel primario. Interesante. ¿Qué más le pedimos? Tenemos que contratar maestros a nuestra institución educativa. ¿Qué buscamos en ellos? ¿Sí? Profesor Fuster, ¿algo más? Claro, hay muchísimos más probablemente, ¿no? Pero yo resaltaría esos dos aspectos, ¿no? Ya, ok. Profesor Fuster, baje su manito, por favor. Profesor Vilca. Profesor, podría ser también que se implemente, ¿no? La confianza, o sea, que haya estudiado cursos como de liderazgo, oratoria, esos cursos como que ahora ayuda mucho, ¿no? A los estudiantes, como el profesor Fuster estaba hablando ahorita. Y esos cursos como que después de la pandemia hay chicos que he visto que han tenido muchos problemas. He estado viendo también que en el colegio donde estoy laborando utilizan esto de liderazgo y parece que resalta mucho. Bien. Bueno, sí, todo eso es importante. Ciertamente todo es importante. Y es cierto. Y seguramente se están quedando cortos en las expectativas. Ahora, en la actividad profesional muchas veces estamos nosotros en trance de seleccionar personal. Normalmente los que estamos en este predicamento tratamos de buscar lo mejor. ¿Qué es lo mejor? También es difícil plantearlo. ¿Qué es lo mejor? Muchas veces también venimos encorsetados en determinadas normativas que nos imponen ciertos criterios de los cuales no podemos movernos muy ampliamente, ¿no? Usted tiene que evaluar esto, dar puntajes y se acabó, ¿no? Entonces la opinión personal es muy limitada. Puede hacer que la decisión no sea exactamente la decisión que uno quiera. Profesora Rupay. Profesor, buenas tardes. Mire, para poder contratar un personal, tendríamos que ver primero el perfil, ¿no? El perfil que se quiere para esta área o al área que se va a designar, ¿no? Y de ahí poder hacer qué es lo que va a desarrollar, ¿no? Después ver qué es lo que va a desarrollar después de haberlo contratado, si supongamos, y de ahí poder planear, ¿no? A lo que va a desarrollar en sí, ¿no? O lo que se va a orientar, efectivamente, si va dirigido a alumnos de tal sector, ¿no? De primaria, ya sea secundaria, ¿no? Y tratar de ver, también ver como parte, como un diseño, ¿no? ¿Cuál es la propuesta que él diría? Le daría como pautas, lo que debería, que se va a plantear y él presentar como un diseño, ¿no? A ver, qué mejoraría en ese caso, darles ideas para que esa persona pueda crearle y ver efectivamente que esa persona tenga ese conocimiento, ¿no? Hay veces, como mencionan, no solamente porque tienen un título, porque tienen un grado, dicen que ya saben, pero necesitamos que tengan eso y plantear con eso un tipo de problema, ¿no? Para darle un tipo de problema y para ver la ejecución de esta persona, pues, que se va ubicar en este perfil, ¿no? Gracias. Ver el perfil. Okay. Doctor, ¿puedo comentar? Por favor, claro que sí. Bueno, además, bueno, de todo, buenas tardes, compañero, buenas tardes, doctor Eduardo. Sí, además de todo lo que han hecho mis compañeros docentes, podría agregar este
perfil para requerir un docente humanista, ¿no? Claro, me parece excelente que tenga capacidades académicas, técnicas, pero también yo considero que el aspecto humano es importante, ¿no? En la contratación de un profesional en general. ¿Por qué? Porque creo que eso complementaría de forma, digamos, de forma cualitativa, ¿no? Hablando en términos de calidad, el perfil de un profesional en la educación, ¿no? Justo estaba revisando hace unos días este documento que es el Manifiesto de Córdoba, y ahí decía, más o menos a grandes rasgos, que debería haber una vinculación espiritual, ¿no? Entre el docente y el alumno, ¿no? Y claro, en esa línea creo que no se debe dejar de considerar, ¿no? Este perfil humanista del docente, ¿no? Además de todas las capacidades, claro está, académicas y técnicas, ¿no? Eso para mí sería importante, ¿no? Ese perfil humanista, ¿no? Que debe tener el docente. Eso es todo, doctor. Gracias. Como todos los demás participantes, no deja de tener razón. Yo les voy a plantear 4 criterios básicos para la selección de personal. Ustedes han estado pensando en sus instituciones educativas, ciertamente en su labor docente. Yo les quiero plantear 4 criterios que, para mi modo de ver, abarcan todo lo dicho y que considero que son indesligables. Y más aún cuando trabajamos en educación, en el sector educativo. Y pondré algunos ejemplos y de repente me salgo de la órbita escolar universitaria. Número 1, al prospecto de contratación o de nombramiento, yo le busco condiciones, que tenga condiciones para lo que se quiere hacer. Miren este ejemplo. Miren este ejemplo. Siempre lo recuerdo. En el año 1900, fines de los 60, la Federación Peruana de Vóley trae a Perú de Japón a Akira Kato, un entrenador que, bueno, hizo historia en el Perú, dicho sea de paso. Entonces Akira Kato dice, lo traen como seleccionador y entrenador, dice, bueno, vamos a seleccionar, lléveme donde juegan vóley. Fueron por aquí, fueron por allá, empezó a apuntar nombres de algunas chicas. Y se va, le dicen, en Ica juegan un buen vóley, vamos a Ica. Akira Kato no tenía la menor idea de dónde era Ica, vamos a Ica. Entonces, de verdad, hay un partido, hay varios partidos, sale un equipo a entrenar, las chicas calientan, juegan el partido y entonces él pide que le traigan a una chica que justamente no había jugado. Había calentado y todo, pero no la pusieron. Simplemente porque la vio. Entonces alguien le comentó, pero esa chica no juega tan bien, no sabe mucho. No importa. Ella la necesito. Estaba pensando en su estatura, en su contextura, en su envergadura, en su fuerza, en su fortaleza, en su agilidad. Ella me la trae. No juega tan bien, no importa, yo le voy a enseñar. ¿Por qué? Porque le vio condiciones. ¿Cómo se llamaba esa señorita? Esa señorita se llamaba Lucha Fuentes y es considerada la mejor voleibolista que ha tenido el Perú. Que no es poca cosa porque el Perú es un país de brillantes voleibolistas. Miren que el hombre lo único que está viendo es condiciones. Condiciones tiene para hacer lo que le estoy pidiendo. Y me he acordado también de un pariente que es estomatólogo, comúnmente llamado dentista. Parece que es bastante bueno, es egresado de la Cayetano Heredia, y normalmente trabajaba mucho con su maestra, por lo cual, como era buen estudiante, tuvo una buena amistad con una doctora muy reconocida en la especialidad. Pero de pronto a la doctora se le desarrolla un problema en la vista,
que la invalida para continuar con la práctica médica. Un dentista lo que necesita, además de sus manos, pues son sus ojos. Y si ya no puede ver completamente, miren que esa persona cómo queda invalidada para hacer las tareas. Y cuando yo iba al consultorio que tenían ambos, me daba pena, pero los últimos días le decía esto, ¿cómo se llama? El cita, por favor, alcánzame esto, el cita, por favor. La doctora, que de verdad era una persona, pero excelente en la actividad, como la pérdida de condiciones puede incapacitar. Entonces yo digo, número uno, busquemos condiciones. ¿Tienes condiciones para docente o no tienes condiciones para la docencia? Me acuerdo también, doctora Cito, no sé si recordaba al profesor Silvio Espinosa. ¿Lo recordaba? El profesor Espinosa Sí, ingeniero de música. Era profesor, claro, de canto, ¿no? Él organizaba el coro de la cantuta, el coro de docentes. El profesor Espinosa me perseguía. Maestro, quiero que venga al coro, quiero que venga al coro. Pero yo le decía, yo para esto no sirvo, doctor. Usted no me ha escuchado, estoy absolutamente desafinado. No se preocupe, me decía, esa voz que Dios le ha dado, no la tiene nadie. La voz de bajo que usted tiene no la tiene nadie. Y me persiguió hasta que, lamentablemente, el doctor se enfermó, falleció y nunca me llegó a convencer. Él estaba viendo solamente de las condiciones. Bueno, entonces, ahí va lo segundo. Si primero busco condiciones, en segundo lugar debo buscar talento. ¿Tienes talento para hacer esto? ¿Tienes talento para ser docente? ¿Tienes talento para el vóley? ¿Tienes talento para el canto? Yo le decía, profesor Pelayo, Fernando, apaga este micrófono, por favor. Lo que yo le decía al profesor Silvio, profesor, yo no tengo talento, yo soy totalmente desorejado, soy un cero a la izquierda, ¿no? Él me decía, no me interesa su talento, me interesan sus condiciones. Entonces busquemos que la persona tenga el talento. A veces, bueno, hay casos espectaculares, hay casos paradigmáticos, ¿no? Les menciono uno de los 10 mejores futbolistas del siglo pasado, se llamó Manuel dos Santos. Nadie lo conocía como Manuel dos Santos, lo conocían como Garrincha. Garrincha era un tipo que no tenía ninguna condiciones para la práctica del deporte ni del fútbol, porque una pierna la tenía 10 centímetros más corta que la otra, y sus rodillas eran torcidas, porque él le había dado poliomielitis de niño. Además, era medio tonto, casi limítrofe. Un tipo inaparente para el fútbol, de tal manera que cuando la primera vez que lo llevan al Botafogo, el entrenador dice, ¿a quién lo manda? El enemigo. Ya, mejor me traen un tullido, dijo, así en esos términos. Hasta que lo vio jugar, ¿no? Lo que le faltaba en condiciones de Garrincha, le sobraba en talento hasta rasgos de genialidad. Entonces, él suplía la falta de condiciones con talento. Un caso fuera de serie, porque se consideraba un genio del fútbol, ¿no? Y dicho sea de paso, por su dolencia no pudo avanzar mucho en su carrera. Sobre los 27 años, 28 años, ya se estaba retirando, ¿no? Y tuvo una muerte muy penosa, además era alcohólico y todo eso, pero como futbolista fue un tipo excepcional. Y él solito se llevó de campeón a Brasil en el Mundial de Chile. Condiciones y talento, miren, son dos cosas distintas. Qué importantes son. En tercer lugar, yo le pediría a ese prospecto de contrato o de nombramiento, yo le pediría vocación. ¿Te gusta lo que estás haciendo o no te gusta lo que estás haciendo? Si no te gusta, ¿qué haces acá? Entonces, para mí, la primera vez que llegué a la cantuta y vi el examen vocacional que tomaba la profesora Cito y el profesor Rodríguez de los Ríos, esto me pareció, nunca lo había visto, me pareció excelente, ¿no? Importante. ¿Y qué pasa si esta persona no está para andar con niños de inicial o de primaria? ¿Qué hacemos lanzándolo ahí?
¿para qué queremos una persona que no le gusta realizar estas tareas? En realidad, yo lo que en el fondo también no se lo decía, pero le quería decir al profesor Espinosa, tampoco tengo mucha vocación para, yo estoy para coros, eso no es lo mío, ¿no? Bueno, hasta el día que me dijo esto, bueno, parece que va a haber un viaje a Argentina de coro todo pagado, y esto me despertó un poquito de la vocación. Pero no, pues eso, si no es lo mío, si no es lo que a mí me gusta, tampoco esa persona no va a estar contenta, ¿no? Entonces, importante la vocación. Y miren que la Cantuta, así como se tomaba la prueba ocasional en educación física, tomaban la prueba aptitudinal. Entonces, ahí le estaban preguntando, ¿tienes condiciones o talentos para el deporte? Y a los que postulaban a educación artística era también una prueba aptitudinal, ¿no? Vocacional. Y ahí lo tomaba el profesor Picón, si mal no recuerdo, que va a descansar también. Entonces, ¿qué buscamos en nuestro prospecto de contrato? Una persona que tenga condiciones, que tenga talento para lo que se quiere, para lo que vemos, que tenga vocación, y el cuarto aspecto que buscaríamos, ¿cuál sería? Pues que tenga valores. La calidad se hace con gente con valores. Y en el sector de educación eso alcanza una prioridad absoluta, ¿no? Un maestro que no tiene valores, por más que tenga condiciones, talento y vocación, es prácticamente un elemento inservible. Por eso es que, por ejemplo, de acuerdo a la normativa peruana, de acuerdo a la ley, cualquier persona que haya sido sentenciada por acoso sexual, por maltrato a niños, por tocamientos indebidos, por agresión sexual, no puede trabajar en la docencia ni en una institución educativa ni de portero. Entonces, si a mí me dicen, ¿qué cosa busca usted? Para mí es esencial, maestros, porque es importante, una organización de calidad necesita gente de calidad. Repito, condiciones, talento, vocación y valores. Cuando hablamos de valores, el maestro en la escuela, ¿qué hace desde que recibe a los niños, el profesor de inicial o de primaria? Ya está viendo que a Jaimito le encanta dibujar, a Pepito le encanta correr, saltar y no puede estar quieto. A Anita es una líder por completo, ¿no? Y a la otra niña le gusta escribir o hacer poesías o bailar, no para de bailar. Y al otro niño le gusta las matemáticas. Entonces, el maestro está viendo condiciones y talentos. El maestro está viendo vocaciones, pero el maestro esencialmente es un modelo a través de los valores que imparte, ¿no? En el momento en que el maestro está descubriendo estas condiciones, estos talentos, esta vocación, y en el momento en que es un transmisor de valores con su prédica y con su actitud docente, con su personalidad, es que verdaderamente el maestro se convierte en lo que repetimos todos los años, el día del maestro, casi sin pensarlo, en que el maestro es el segundo padre, ¿no? Es en ese momento en que se hace realidad ese adagio que muchas veces lo usamos de una manera hueca o sin pensar. Yo les digo, busquen estas 4 cosas en el personal que vamos a seleccionar. Y involucra todo lo que ustedes me han dicho, por supuesto, ¿no? Un maestro que está capacitado es un maestro que tiene vocación. Uno que no se capacita nada es porque no le interesa nada, por ejemplo, ¿no? Entonces, si una persona de estos 4 elementos que se piden tiene 2, pueden considerarlo como un prospecto de contrato. Si tiene 3, contrate. Pero, por ejemplo, a veces en la universidad nosotros tenemos que contratar docentes, doctora, si nos pasa, y nos dan una plantilla de la cual no podemos movernos. Tiene doctorado, 14 puntos. Tiene licenciado, tiene maestría, 7 puntos. Tiene 5 puntos. Tiene, no cuántos tiene, 2 puntos. Tiene, al final, los documentos se mandan.
y no sabemos cómo conseguir esos doctorados, cómo conseguir esas felicitaciones, esos idiomas, no conocemos su actitud docente, apenas tal vez en la clase magistral podamos percibir o tener unos poquísimos grados de libertad para inducir una selección con un buen criterio. Entonces, es cierto, el sistema a veces no nos deja mucho, pero el día que ustedes estén al mando, tengan capacidad o estén planeando la actividad empresarial en el sector de educación, piensen en estos términos para su contratación. Me encantaría que me hagan algún comentario, alguna pregunta o alguna crítica. Adelante, profesora Pérez. Bueno, yo quiero aportar un comentario, profesor. Gracias. Es muy cierto lo que usted dice, porque a veces uno se mata, ¿no? Mientras no tienes un título, te matas trabajando en un colegio particular donde te exigen de más, ¿no? Horarios estrictos, documentación, horas extras, ¿no? No reconocidas, y la remuneración es bien baja. En cambio, cuando vas a trabajar al Estado, no te piden una clase modelo, lo que yo tengo entendido, ¿no? Por ejemplo, para contrato por evaluación de expedientes, solamente postulas, y si llegas a tomar una plaza, ya estás trabajando, ¿no? Ya te dan un contrato. Entonces, ¿qué tal yo no hice mis prácticas o no trabajé durante esos años, solamente tomé el trabajo? Entonces, ¿de qué calidad estaríamos hablando, no? En ese entonces. Ese es mi punto de vista, profesor. Gracias, profesora. Gracias por tu opinión. ¿Alguien más, por favor? Profesor Amaro, Luis Amaro. Que Milagro estaba callado, otro día no hay que lo pare. No se le escucha, no se escucha su audio. Profesor Amaro, su audio no se escucha. Profesor, no se le escucha. No sé, ¿ustedes lo escuchan? Yo no lo escucho al maestro. No se le escucha. No se le escucha. No se Creo que escucha. tiene problemas en su conexión de audio. Sí. Bueno, hasta que reaparece, ¿alguien desea comentar? Brevemente, ingeniero. Adelante, doctora. Sí. Adelante. Yo sí también estoy de acuerdo con lo que usted ha planteado, bastante pertinente. Yo a eso le agregaría de que debemos tener bastante cuidado. Un currículo no revela lo que realmente trae un maestro. Entonces, yo observaba, por ejemplo, que se evaluaba a una docente y la docente había hecho libros de todo tipo, ¿no? Incluso hay un curso que enseño en la facultad que se llama psicopatología infantil, y entonces la profesora había escrito sobre alimentación, sobre psicopatología, sobre currículum, sobre lo que se le ocurriera, ¿no? Entonces, y eso lo presentaba. Si nosotros solamente evaluamos documentos que allí están y que se evidencian, y no siempre un certificado revela lo que trae el postulante, ¿no? Y entonces, pues dice que habla francés, habría que hacerla que hable un poquito de francés, ¿no? O de quechua, lo que está certificando que hace, o que maneja herramientas digitales, también permitirle que haga una breve demostración de ello, ¿no? Y lo que dijo la profesora que me antecedió en la palabra es bastante pertinente, ¿no? Que haga una clase, ponerla frente a los niños, no simulada, sino con los niños con los que va a trabajar,
usted, profesora, está postulando para enseñar segundo grado en Matucana, entonces háganos una clasecita de unos 45 minutos con niños de segundo grado de Matucana. Y creo que así, ¿no? Nosotros hemos tenido serios problemas, por ejemplo, a lo largo del tiempo en la universidad. Le dábamos título a profesores especialistas en inglés y nadie hablaba inglés. Si querían aprender a hablar el inglés, tenían que ir a Euroidiomas, ¿no? al Centro de Idiomas de la Católica, en fin, ¿no? Entonces, ¿cómo certificamos que damos profesores de inglés que no saben inglés? ¿No? Entonces, eso es bien, bien importante cuando se tiene que seleccionar, ¿no? Otra preocupación, por ejemplo, maestros de ebanistería que no saben manejar la madera, o maestras de industria del vestido que no saben coser, ¿no? Entonces, eh, creo que la demostración a la plaza y a la especialidad que dice que ejerce o que intenta ejercer, se tiene que ver en la práctica. Por eso en la evaluación docente, yo no estoy de acuerdo que sea una prueba nacional, tomarle razonamiento verbal, matemático, ¿no? Y bueno, las situaciones docentes a mí me parece, eso está bien, ¿no? Pero tal vez sí trabajar un poquito con comprensión lectora, pero no es que ese examen te tiene que eliminar. Primero tenemos que ver cómo dicta la clase con un equipo especializado, ¿no? Porque también hay de todo, pues ya hemos visto que la corrupción está en todo sitio. Si el recomendado, la recomendada del director dice que gane la plaza y sin tener las condiciones, le dan como ganador de concurso, ¿no? Bueno, también lo vemos aquí en la universidad, ¿no? Sí, sí. Una excelente clase magistral calificada indebidamente. No, yo observaba como a un ingeniero de la UNE le habían puesto 0 en la clase magistral, en la entrevista, ¿no? Porque querían que gane otro profesor, ¿no? Entonces, con esas cosas son las que se tiene que evidenciar. Un jurado que realmente esté desligado de todas esas emociones, que tenga bien desarrollado el aspecto crítico, que sea lo suficientemente objetivo y que gane el que demuestre tener mejores condiciones para hacerlo. Entonces, a todo lo que usted indicó, yo solamente le agrego la parte práctica como una exigencia, no solamente como una situación de salvedad, ¿no? O porque están empates que hagan una clase, no, que todo aquel que ostenta una plaza para el magisterio tiene que hacerlo demostrando que puede dictar una clase. Gracias, ingeniero. Gracias. Antes de dar la palabra al profesor Amaro, claro, vamos a decir lo siguiente. Primero, usted dice así muy fácil, pero ¿cómo lo hacemos, no? Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, efectivamente. Y más aún en el sistema educativo nacional, donde los que tomamos la decisión a veces ni siquiera la tomamos, simplemente somos los que llevamos la contabilidad, sumamos y el resultado sale solo. Prácticamente nuestro criterio podría llegar a ser en algún momento nulo o insuficiente. Y finalmente la conclusión de esto, qué difícil es evaluar. Evaluar es una de las tareas más difíciles. Eso, no para el ingeniero que aplica un instrumento y tiene una lectura inmediata, ¿no? Pero en la docencia, evaluar cualquier aspecto de calidad es complicadísimo. Profesor Juan Luis Amaro, adelante. No lo estamos escuchando, profesor Juan Luis Amaro. Tiene que apagar su equipo, se ha lajeado, ingeniero. ¿El ¿Me mío? ve? No, el de Luis, de Sí. Juan Luis. Sí. ¿No? Sí. Los que saben más le pueden ayudar.
No se le escucha. Compañero, seguramente ha abierto otro dispositivo para escuchar, por ejemplo, un parlante. Tiene que darle el clic derecho y desactivarlo en el parlante u el otro dispositivo. A veces también tengo esta complicación a cada rato. Pero en este caso tiene que salir y volver a entrar, le exige el Google. No. Intente, profesor Amaro, salir y volver a entrar. Lo esperamos, no se preocupe. Mientras él retorna, si alguien desea hacer un comentario, entonces vamos a leer el caso de la anécdota de Bohr.